Bien, entonces el tema este es bastante complejo, ¿no? Mm. Es bastante complejo, tiene muchas cosas que contar. Efectivamente. Yo creo que es muy complejo y además muy cambiante. Una de las cosas que pudimos comprobar en el estudio que hicimos en Baleares en el 2020 es que justamente los cambios son muy rápidos y además algunos insospechados hasta para la gente que estaba trabajando en este ámbito directamente en primera línea, ¿no? Pero se están produciendo en toda la OCDE, no sé si en países muy pobres también de la misma manera, pero por lo menos en los países más avanzados, lo que observamos aquí es también un cambio que observan ellos y que ya han acreditado también en otras investigaciones. Bueno, la persona que les está hablando es Luis Ballester Brague, que es doctor en sociología y filosofía. Es una persona que nos va a ilustrar mucho en el tema que vamos a tratar hoy, que girará en torno a la prostitución y a la juventud, la relación que tiene una cosa con otra. Eh, para nosotros es un placer tenerle aquí con nosotros. Igualmente, la radio que hacéis de servicio público para mí es un referente, como sabéis, como sabe Tony muy bien. Sí, no, Tony te ha puesto por encima de las nubes, con lo cual creo que es Es muy generoso, ¿no? tenemos conocimientos de lo que haces, de tus opiniones, por eso te hemos invitado que estés hoy con nosotros. Muy bien. Mira, yo me he cogido para no perder nada, me he cogido la chuleta del cuestionario, la tengo delante y te Muy lo voy bien. a transmitir y tú nos vas contestando libremente lo que Venga, te parezca y nos das tu hablamos. opinión, ¿eh? Bueno, mira, podríamos empezar que Rosa Cobo Badía, que es directora del Centro de Estudios de Género de la Universidad de A Coruña, dice textualmente que la prostitución está en el corazón del capitalismo y que fomenta y hace negocio con el tráfico sexual de mujeres en los prostíbulos occidentales, afirmando que en España el 90% de prostitutas que se han podido constatar son mujeres procedentes de países empobrecidos y que en Holanda, donde se realizó la prostitución en 2001, representa ya el 5% de su Producto Interior Bruto. Son varias preguntas en una sola. Sí, varias afirmaciones. Conozco bien a Rosa Cobo y conozco bien su obra. Es una buena amiga, una investigadora de referencia internacional y acierta completamente. Uno de los cambios que ella más ha destacado en sus trabajos es que se tiene que pasar de una visión artesanal de la prostitución a justamente esta visión de la prostitución está, digamos, muy claramente relacionada con empresas, en este momento, con empresas de una cierta dimensión y en proceso de concentración, además, gracias a varias cosas. Gracias a la rentabilidad que tiene, gracias a la vinculación que hay con las tecnologías de la comunicación, etcétera. Y por lo tanto hay que contemplarla ya desde una perspectiva un poco diferente a la que tal vez hace 30 años se tenía de lo que era la prostitución. Porque se observaba de una manera muy cotidiana en los barrios chinos, pero bueno, eso prácticamente está desapareciendo o es residual. Y en muchos países, como dice Rosa Cobo, que se ha podido hacer los cálculos, en Alemania también, la importancia desde el punto de vista del Producto Interior Bruto, pues es bestial, como hemos dicho muchas veces. Es más importante de lo que se cree. Nosotros mantenemos la idea, y Rosa Cobo también la acepta, de que se debería hablar de sistema prostitucional, porque no es solo una modalidad de prostitución la que se ve en las calles, sino una gran variedad de modalidades de explotación sexual, de prostitución. Por lo tanto, hablar de sistema prostitucional amplía un poco la perspectiva. Introduce, por ejemplo, la pornografía como puerta de entrada a la prostitución. Una parte importante de la pornografía la tenemos muy bien analizada, no solo nosotros, sino también internacionalmente, y sabemos que está perfectamente conectada con el sistema prostitucional. Por lo tanto, dimensiones mucho más importantes de las que quien no se ha metido le parece que tiene este mundo. Bien, de la pornografía y su influencia en la prostitución hablaremos un poquito más adelante. Eh, desde su conocimiento como sociólogo, ¿es España un país donde hay una industria sexual ilícita?
España es uno de los países con esa industria, entre comillas, más importante de Europa, de las más importantes de Europa, no somos el único país. El sur de Europa, digamos, el arco norte del Mediterráneo tiene varias desventajas para estar posicionado de esa manera. Una de ellas es una zona de atracción turística muy importante, de movimiento internacional de población. Por lo tanto, ahí hay un problema de atracción digamos, de puteros o de clientes de este mundo, ¿no? Otro es el clima, que también acompaña, y otro que para España es especialmente negativo, porque no hay acuerdos claros, que Francia tenga una política abolicionista. Por lo tanto, nos convertimos en el prostíbulo, digamos, de algunos de los países más importantes en población de Europa. Podemos Gran decir Bretaña, claramente, y Francia también. podemos decir que España está dentro de los países considerados puteros. Sí, efectivamente. Sí, bueno, de los países que tienen, por desgracia, un nivel de explotación sexual más elevado comparativamente de toda Europa. Si para una importante economía europea, como decimos que es la holandesa, el sexo de pago representa el 5% del PIB, sabiendo que España tiene entre el 5 y el 10% más de puteros que en Holanda, ¿sabemos qué aportación hace la prostitución al PIB mundial y al de España? ¿Se puede saber? Hay varias estimaciones, pero la verdad es que como tiene límites muy difusos, lo explico, ¿eh? Es complicado hacer esa estimación. Con compañeros economistas que están acostumbrados a analizar la economía irregular, pudimos estimar que en Baleares tenía una importancia pues comparativa casi a alguno de los del sector número 4, digamos, en aportaciones al PIB. Inmediatamente por debajo del sector del transporte, por ejemplo. Por lo tanto, tiene dimensiones muy importantes, pero se necesitaría definir mucho mejor la operación estadística para poder calcular bien a qué nos referimos. En cualquier caso, tiene dimensiones muy importantes en toda España, en el mundo, por supuesto. Lo que pasa es que hay digamos, modalidades en los países muy diferentes, ¿no? En Baleares, como le decía, estaría probablemente entre el cuarto y el quinto sector de actividad económica, lo cual es bastante. En buena parte porque hay una demanda turística de servicios sexuales, entre comillas también lo de servicios sexuales, porque tiene narices llamarle a la explotación sexual de esta manera, ¿no? Pero en todo el país, ¿no? En toda la zona mediterránea de España, en Madrid, en las grandes ciudades, hay niveles muy importantes de oferta y bueno, merecería la pena estudiarlo, no desde el punto de vista solo de hacer regular esa economía irregular, sino desde el punto de vista de conocer bien qué hay detrás y qué intereses se manejan detrás de esta industria tan Si, importante, claro. si eso se pudiera hacer oficialmente, creo que las cifras que obtendríamos serían alarmantes, es decir, Seguro. nos sorprendería muchísimo, ¿no? Seguro, sorprendería mucho, porque muchos negocios están vinculados al sector de la explotación sexual, al sector de la prostitución, efectivamente. Por lo que sabemos por las inversiones que se necesitan para mantener los clubs o para mantener la red de pisos que existe en España o para mantener, por ejemplo, las páginas web. Piense que, por ejemplo, en Baleares nosotros pudimos analizar 65 páginas web, no de distribución de anuncios, sino páginas web que ofertaban mujeres directamente como parte de su empresa, es decir, como una empresa. 65 webs para mantener esas webs con ese nivel de calidad, digamos, de la web, de la gestión de la web, se necesitan inversiones muy importantes. Y eso está ahora absolutamente oculto y es parte de la dinámica de este sector, ocultarse. Y lo puede hacer porque las tecnologías van a su favor. En un momento determinado, parece ser que el PSOE dijo que se iba a involucrar en esclarecer estas cifras, en esclarecer estos temas. Bueno, había una normativa, una indicación europea
de que esta parte de la economía regular se hiciera emerger. De hecho, el Instituto Balear de Estadística a nosotros al grupo de estudios de la prostitución, nos hizo una petición de ayuda para poder definir esa operación estadística de cálculo de las dimensiones de la economía irregular vinculada a la prostitución, como lo hicieron los otros institutos de estadística de todas las comunidades del Estado, digamos, para responder a esa petición que había hecho la Comisión Europea. Sin embargo, eso medio ha quedado en nada, porque hubo mucho rechazo, porque además era muy difícil de acotar y en realidad se hacían primeras aproximaciones y en algunos países ni siquiera se pudo hacer eso. Casi se lo inventaban, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. si no hay una operación estadística mucho más clara y una normativa que ayude a ese trabajo de cálculo, realmente es muy difícil. Y entonces se está trabajando sobre la trata, que es una parte de la prostitución muy importante, pero es una parte. Y aún así, con debates muy, muy importantes también, con dudas muy importantes de cómo calcularlo. Bueno, vamos a retomar lo que antes habíamos dejado de la prostitución, pornografía y juventud. ¿Eh? Cada vez parece ser que los clientes de los burdeles son más jóvenes y adictos a la pornografía. ¿Se puede vincular la pornografía con la prostitución? Claramente. La prostitución en casi todo el mundo está desapareciendo de las calles. Todo el mundo, digamos, OCDE y países avanzados. El resto tienen situaciones diversas. Porque las tecnologías han permitido vincular la pornografía a las ofertas de prostitución. Y entonces, sistemáticamente aparecer a los grandes consumidores de pornografía, por ejemplo, anuncios de no te masturbes todavía, tienes 30 euros cerca de tu casa, etcétera, etcétera, ¿no? Ofertas claramente de prostitución o ya directamente ofertas de empresas web que les permiten pues, seleccionar en un catálogo parecido a los catálogos de Amazon, pues ese tipo de producto, porque la cosificación de las mujeres en la pornografía es muy intensa y en la prostitución es muy intensa también en las webs, por lo tanto, claramente hay una vinculación. Y los jóvenes son los más grandes consumidores de pornografía comparativamente. Por lo tanto, claramente están entrando en este mundo. Parte de la sorpresa y de la alarma internacional que había sobre pornografía fue encontrar jóvenes de 15, 16 años como consumidores habituales de prostitución, con ITS, con infecciones de transmisión sexual claramente identificables, vinculadas a cepas que estaban en prostitución. Por lo tanto, lo sabemos y además se puede acreditar bastante bien desde un punto de vista de investigación. Si la prostitución es en gran medida una forma de economía criminal y los medios de comunicación no cesan de informar la cantidad de mujeres explotadas que hay hoy en el mundo, ¿por qué en España no se toman medidas como en Suecia, por ejemplo, para multar severamente o encarcelar a los usuarios de la prostitución? Suecia y otros países nórdicos tienen una política abolicionista mucho más intensa, desarrollada. Suecia desde hace más de 20 años está trabajando ya de una manera muy intensa y muy, muy seria en este tema. Esa política abolicionista no solo pasa por estas medidas de apoyo a las mujeres, de no persecución nunca a las mujeres, pero de restricciones muy importantes y de persecución de los puteros y de los proxenetas, sino que además tiene políticas sociales muy desarrolladas que acompañan para que nadie tenga que verse obligada a meterse en este mundo o si ya está en este mundo pueda salir en condiciones viables, de vida viable, digamos, con apoyos claros, ¿no? Ese modelo es el que a muchos nos parece a muchos y muchas nos parece interesante estudiar para España y otros países. Los franceses lo han hecho también, han avanzado en esa línea. En España hay intereses económicos muy importantes y otro tipo de intereses también dudosos que hacen que no se avance, que no se pueda avanzar en ese sentido, aunque haya casos flagrantes de explotación muy bestia, como por ejemplo lo que se ha observado de incrementos de explotación sexual en la infancia y adolescencia vinculados a prácticas prostitucionales. Claro, eso alarma cuando lo ves, pero después nos volvemos a olvidar.
bueno, pues todo eso está vinculado a no tener una política abolicionista en prostitución. Bueno, será tal vez porque tampoco interesa, ¿no? Claro, claro, porque hay intereses económicos muy importantes, pero también intereses políticos pues dudosos o inconfesables. Cuando contrastas a políticos y políticas de cualquier punto del espectro político con sus opiniones a favor de la legalización de la prostitución, cuando les explicas aumenta la explotación infantil siempre que se legaliza, aumenta la explotación sobre las mujeres en situaciones no regulares en los países que legalizan de una manera bestial porque tienen que ocultarse cuando se regula este sector, etcétera, etcétera. Cuando se les muestran los estudios que se han hecho, pues bueno, pues medio callan, ¿no? Bueno, aparte de políticos, también en este país la gente bien, la gente con dinero poderosa, tampoco se moviliza en contra de la explotación de la mujer o de los chicos. Bueno, hay gente que sí, que lo ha hecho de una manera clara, aunque tenga recursos, ¿no? Pero claramente hay intereses económicos. Es decir, sabemos que este cambio que se está produciendo en prostitución, en Occidente al menos, en los países económicamente más ricos, necesita de inversiones muy poderosas. ¿Quiénes las hacen? ¿De dónde sale esa capacidad financiera? Claramente sale de gente, digamos, de grupos económicos que tienen esa capacidad de dedicar un centenar de millones de euros para poder hacer un cambio tan considerable. Bueno, eso está por ahora relativamente oculto. Solo hay una de las grandes compañías mundiales que, dada su política de transparencia para ganar credibilidad, etcétera, ha podido ser denunciada sistemáticamente, como digo, en los tribunales americanos de Estados Unidos y ha perdido un montón de pleitos, pero el resto de esa economía pues es de difícil acceso, no la podemos conocer. Por lo tanto, no sabemos quién hay detrás del todo, pero nos lo podemos imaginar. Eh, de todos he sabido que, por ejemplo, un país como Cuba, desde hace años, dice que con la anuencia de Fidel Castro se convirtió como un destino sexual turístico. Que más que menos, mucha gente, hombres, mujeres, jóvenes, no tan jóvenes, viajaban a Cuba pues a conocer el país y si podía después trincarse, como bien se dice, a una cubana o a un cubano. Dada la situación como está en España, ¿usted vería viable que la prostitución se legalizara aquí en España y se convirtiera España en un destino turístico para puteros? Claramente no. Es decir, antes comentaba que las consecuencias inmediatas de la legalización son realmente muy negativas, especialmente para las mujeres, pero después para toda la sociedad. Se degrada buena parte de las relaciones interpersonales que tenemos y por lo tanto estoy absolutamente en contra. En el caso de Cuba es muy notorio porque además, bueno, quiero decir, también son más pintorescos, pero hay países más ocultos. Conozco un poco mejor la situación de México y en el caso de México, por ejemplo, la comparación es bestialmente más importante en México que en Cuba, comparativamente, sabiendo que son poblaciones de dimensiones muy diferentes. Pero en este momento en México hay una media de 10 mujeres muertas, asesinadas por día, buena parte de ellas vinculadas a este tipo de situaciones. Y esto lo declaran nuestras compañeras en México. Las dimensiones de ese sector son tan bestiales, con público sobre todo de Estados Unidos, pero también del resto del mundo, que la verdad es que estamos en un momento en el que se puede hablar de una nueva esclavitud. ¿Queremos esa nueva esclavitud para un país como España? Yo creo que no. Nos es difícil ayudar a otros países, pero bueno, por lo menos ayudémonos a nosotros mismos y no caigamos en esa tentación absurda de legalizar la esclavitud y la explotación sexual en España. ¿Usted cree que sin prostitución ilegal dejaría de existir el tráfico sexual? Claramente.
el putero es el principal activador del tráfico, de la trata de personas con fines de explotación sexual. No hay ninguna duda. Cuando apareció Internet, muchas personas pensábamos, desaparecerá la prostitución porque se pueden mantener relaciones sexuales y hay canales de comunicación abiertos que superan, digamos, el ámbito tradicional de con quienes teníamos relaciones, porque ahora se puede ampliar mucho. Bueno, eso se frustró porque se mantiene ese mercado. Y lo que ha pasado es que se ha hecho más cruel. Por ejemplo, nuestras compañeras de Canarias y nuestras compañeras de Andalucía Acoge, han podido identificar cómo se vende en España la virginidad de mujeres del norte de África, especialmente del norte de África, y cómo están pasando en las pateras con dos sujetos que vigilan que nadie las toque y que ellas tengan agua y ellas lleguen a España, ¿no? Menores de edad. Eso está pasando y se conoce bastante bien. Eso es parte de esa esclavitud sexual con la que convivimos y que cínicamente estamos ignorando. Bueno, pues tiene muchos aspectos como este que realmente son muy negros y que deberíamos hacernos conscientes de que existen. Es normal, desde el punto de vista moral, llamar cliente a una persona que se aprovecha de una prostituta. Nosotros les llamamos puteros, digamos coloquialmente. Y si quieren, pues a veces prostituidores, porque sin estas personas no existiría esta situación. Y, y es lamentable que un porcentaje tan elevado de la población masculina en España, en Europa, en el mundo, digamos, se vea, digamos, comprando en condiciones de explotación sexual. ¿Por qué en nuestro país se persigue a la prostituta? Hay una redada y van a por ella, y en cambio al cliente no se le hace nada. Usted lo sabe tanto como yo, porque se caerían en esas redadas personas importantes, importantes políticamente, importantes económicamente, y nos sorprendería porque también importantes en ámbitos de organizaciones religiosas, por ejemplo. Cuando se ha intentado hacer un perfil, la verdad es que el perfil se tiene que ampliar tanto a jóvenes, a mayores, a gente con dinero, a gente sin dinero, a hombres con dinero, a hombres sin dinero. Es tan grande que se puede hablar de que casi en cualquier sector social hay puteros. Y eso es lo que hace que a veces se tenga que parar. Fíjese que aún actuando bien en muchos casos, en la mayoría de casos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las policías autonómicas, donde hay policías autonómicas y la policía local, aún así están cayendo uno tras otro, pues cómplices de este mercado de explotación, porque está metida mucha gente y porque hay intereses económicos, bueno, y también intereses de dominio sexual. Por tanto, aspectos muy negativos de nuestras relaciones están implicados en este mercado, entre comillas. ¿Me podría usted decir, ya que nos ha adelantado algo del perfil del putero, cómo es el putero? El putero es de todo tipo. Desde gente educada a gente sin el más mínimo escrúpulo, desde gente creyente y religiosa hasta gente que no es religiosa, desde gente con mucho dinero a gente con muy poco dinero. No coinciden en la manera de consumir porque unos lo hacen de una manera y otros de otro. Hay quien lo hace en un yate en el Club de Mar o en Puerto Portals y hay quien lo hace pues de cualquier manera en una calle. Entre medio hay una gama muy amplia de posibilidades y vosotros conocéis, habéis construido también perfiles de puteros con motivaciones diversas, ¿no? Por supuesto, pero cuando nos hemos acercado la verdad es que son muy diversos. Este año, el 2020, este año pasado, hicimos un estudio directamente entrevistando a 105 puteros, de ellos una parte muy importante turistas que estaban en sus países, no aquí. Les entrevistamos y el discurso que mantienen es un discurso de cosificación de las mujeres
muchas mujeres, bueno, algunas mujeres que defienden la legalización, tendrían que oírles, porque oyéndoles hablar, la verdad es que te das cuenta de por qué van a la prostitución esta gente, estos hombres. Porque la denigración de las mujeres es absoluta, las tratan como si fueran mercancías y como si no valieran nada y como si su única función en el mundo fuera darles placer a ellos. La verdad es muy decepcionante, ¿no? Pero tiene unas dimensiones tan inmensas que socialmente nos lo tenemos que plantear como un reto casi generacional, intentar acabar con esta situación de esclavitud con la que convivimos y de la que mucha gente se beneficia. Supongo que a pesar de que la prostitución está ahí, a pesar de que hay fuerzas que están en contra de ellas, sigue estando ahí, hay algunas entidades, personas, asociaciones en este país que están en contra de la prostitución. Mucha Sí, gente a está favor ayudando. de la legalización de la prostitución, quiero decir. Bueno, aquí sí, también hay organizaciones, claro. Algunas de ellas son falsas organizaciones, como ese supuesto sindicato que se ha montado, claro, que tenía detrás la patronal de los clubs de alterne. Por tanto, claramente inducida por unos intereses de la patronal de esos clubs, que lo que quiere es legalizar este sector y concentrar en los clubs de alterne, en los clubs de prostitución, pues toda la oferta. Si pudieran, claro, para su beneficio, por supuesto. Sí, hay gente que defiende la legalización y después hay otra gente que cree que practicar la prostitución empodera. Yo tengo unas amigas muy simpáticas que les dicen, sí, si empodera tanto, póngase usted político que lo defiende o usted señora intelectual que lo defiende, póngase usted unos tacones y váyase a un polígono de Madrid a chupar pollas durante un mes y después hablamos si empodera este sector. Y es así de cruda esa situación, porque es muy fácil hablar o es muy fácil explicarlo con algún ejemplo de alguna mujer que ha tenido la suerte de encontrarse en una situación de lujo en este ámbito, absolutamente minoritaria, y hablar de todas, ¿no? Como si en todos los casos fuera similar. Verdaderamente, la gente que lo defiende es porque desconoce muchas cosas. Le voy a explicar un punto que se ha estudiado muy bien. En los países que legalizaron, Alemania y Holanda notoriamente, hay informes como se incrementó inmediatamente la explotación sexual en la infancia y adolescencia, porque pasa una cosa que se llama la permeabilización de los límites de edad. Porque si tienen que tener 18 años, pero con 18 años ya es legal, y si tiene 17 y ella quiere, y es grandecita y se sabe defender, y si tiene 16, y si tiene 15. Bueno, eso que pasaba y se había podido acreditar muy bien en esos países que habían legalizado, ahora está llegando a otros países como España, Italia, etc. Esa permeabilización de la edad, esa perversión de la explotación sexual tiene que ver con eso que algunas defienden como la legalización como modalidad de empoderamiento. Bueno, muy bien, cuando las enfrentamos a esas situaciones que están pasando y que son fáciles de acreditar, bueno, no fáciles, pero que se han podido acreditar una vez y otra, la verdad es que ya no lo tienen tan claro, ¿verdad? Está claro que la prostitución forma parte de la oferta complementaria turística, Desgraciadamente. como la discoteca, como el bar, como el puesto de los subsaharianos que están vendiendo telas en la playa. Pero ¿qué otros sectores se benefician de la prostitución? Eh, Muchos, el sector del turismo en general, la restauración, muchos sectores vinculados, pero en este momento de procesos de concentración, eh, la verdad es que, un momento, la verdad es que hay sectores insospechados. Por ejemplo, se está pudiendo documentar cómo sectores de servidores tecnológicos o de la industria informática están claramente vinculados a la oferta que se está produciendo en este momento. Hay quien se ríe, es decir, cuando dices 65 webs que hacen ofertas de prostitución con más de 1.300 mujeres claramente identificables una a una,
tenemos fotos de todas con la oferta que hacen, etcétera, a partir del estudio de 2020. Bueno, pero eso no tiene mucha importancia desde el punto de vista económico. Bueno, pues es comparable a un sector en crecimiento como fue en su momento Amazon o como han sido otros sectores que pasaron parte de su oferta a la distribución deslocalizada. Como les digo, la venta inicialmente de libros en Amazon o la venta de música y que se fue ampliando. Bien, eso está pasando. Por lo tanto, el sector tecnológico es un sector claramente interesado, ¿no? en, ese, en ese mundo. Hay que decir que se está trabajando en el ámbito del turismo en una declaración de hoteles y de organizaciones turísticas contra la prostitución en sus organizaciones, en sus servicios, y hay una declaración estándar de la Organización Mundial del Turismo de mantenerse al margen del mundo de la prostitución, negándose a hacer anuncios, a dar información a los clientes turísticos que se la piden, etc. Y en Baleares hay organizaciones turísticas que están claramente trabajando en ese sector y que nos parecen muy interesantes porque ese movimiento las mantiene, digamos, limpias de explotación sexual. Eso debería hacerse en otros ámbitos y no se está haciendo. Por ejemplo, en el ámbito de los servidores de tecnología web que claramente están implicados en este mundo. Bueno, pues sí, en eso tiene toda la razón. Cualquier persona a través de Facebook, por ejemplo, estará harto de recibir invitaciones a entrar en la página de fulanita, menganita, que te las mandas de cualquier lugar del mundo, que vienen ilustradas con Claramente. fotografías haciendo sexo. Es decir, la tecnología también forma parte de este mercado. Una tecnología que, por ejemplo, te prohibirá publicar una foto, por ejemplo, de la del origen de la vida, porque se ve un sexo, y en cambio te da carta blanca a todas estas señoras o caballeros que se exhiben no solamente sus cuerpos, sino funcionando. Claramente, nosotros hemos podido acabar ahora un estudio con Instagram y TikTok, que hemos podido comprobar cómo estas dos empresas lo que hacen es como convertirse en una puerta de entrada para el mundo de la pornografía más abierto y para el mundo de la prostitución. Hacen como si fueran casting. Entonces, cuando una chica se presenta, digamos, con un poquito con unas imágenes incitadoras y tiene muchos likes, ellos las van a buscar. Ni siquiera las tienen que invitar ellos, las van a buscar. Y entonces les hacen ofertas de pasar a esa segunda capa, digamos, que es ya directamente de pornografía infantil, entre comillas, si me permiten, porque es explotación sexual infantil y en la adolescencia, o directamente a la prostitución en algunos casos. Y eso es lamentable. Y Instagram tiene, por ejemplo, unas normas muy claras de evitación directamente de imágenes, como usted dice, ese cinismo de yo no pongo, no se podrá poner imágenes de un pecho. Ah, vale, muy bien. Pero sí se puede poner, por ejemplo, una web y mantenerla en Instagram asociada a imágenes de una mujer, invitando, por ejemplo, el consumo de prostitución directamente. Bueno, eso sí, porque nosotros no mostramos nada, eso es digamos, de responsabilidad del usuario. Sí, bueno, muy bien. Es una posición cínica, ¿no? Sin embargo, han aparecido otras redes sociales como OnlyFans que eso ya lo hacen directamente, ya no se ocultan para nada, que hacen ofertas directas de prostitución y directamente de pornografía o de búsqueda de sugar daddies con relaciones de diferenciales con más de 30 años de diferencia, con menores de edad implicadas, ¿no? Como si fuera una oferta de vida, un proyecto de vida fantástico. Tú que tienes 15 años, que no sabes qué hacer con tu vida, que suspendes, pues podrías tener a alguien que te mantuviera. Perversión absoluta, ¿no? de este tipo de tecnologías. Usted como profesor, como enseñante, investigador y ciudadano de a pie, ¿usted cree que la educación actualmente está mejorando la actitud del masculina, sobre todo en nuestro país, hacia la prostitución? Claramente todavía no. Necesitamos una educación afectiva y sexual pues más avanzada. Educación que en los primeros años, por supuesto, tiene que ser de emociones, de los afectos, de los sentimientos,
pero que en algún momento tienen que hablar también de la sexualidad, por supuesto, de la sexualidad, del placer, del deseo, y que tienen que permitir que se sea un poco más maduro en estos ámbitos. Pero no solo en el ámbito educativo, sino también, bueno, educativo es todo, ¿no? No es solo en el ámbito escolar, sino en las empresas, en muchos sitios, como se ha hecho también con la prevención del consumo de alcohol, por ejemplo. Por supuesto, a cualquier edad, porque digamos que tenemos la necesidad de repensar un poco nuestra sexualidad, el placer, el deseo, y estaría muy bien que se nos diera la oportunidad a cualquier edad y en nuestros ámbitos de trabajo habitual. ¿Usted cree que llegará algún día en que hay un proyecto de ley para abolir la prostitución en España? Seguramente, sí. Muchos estamos intentando que avance ese proyecto y es un cambio generacional que marcará una etapa, un antes y un después muy claro. Hay gente que cree que no se puede acabar con ese tema, pero los clásicos aquí nos enseñan, como nos han enseñado otras cosas, porque en el mundo de la Roma clásica, por ejemplo, se hablaba de la esclavitud como algo consustancial a su economía, pues realmente lo era, y evidentemente había muchísimos esclavos que lo que llamaban el esclavo bien alimentado, que querían que se mantuviera la esclavitud porque ellos estaban bien, ¿no? Y a salvo. Bueno, la situación es muy similar. Y se pudo conseguir, aunque haya esclavitud laboral también, por supuesto, pero básicamente es muy minoritaria o muy residual, o se la puede perseguir con todas las fuerzas del aparato, de los aparatos del Estado. Bueno, pues lo mismo debería llegar a pasar con la prostitución. Ninguna mujer, ninguna persona tendría que verse obligada en ningún momento a entrar en este mundo. Y si quiere tener relaciones sexuales alternativas de diversos tipos, que las tenga, pero no en un mercado estructurado que daña las relaciones de todo el mundo, que nos prostituye un poco a todos. Ya para ir terminando, háblenos usted un poquitín de algo que está, no diré de moda, pero que está en auge, que es la explotación sexual de la infancia y de la adolescencia. La semana pasada, el día 10, tuvimos una jornada muy interesante en Santander. El gobierno de Cantabria, muy valiente, organizó esta jornada e invitó a expertos y expertas de todo el estado y estuvimos hablando todo un día sobre este tema. La verdad es que tiene unas dimensiones más importantes de las que se quieren reconocer. El propio Estado ha sacado una ley, ha aprobado una ley y la publicó el sábado día, no me acuerdo, 7, ¿sí?, de este mes de junio, de protección contra la violencia en la infancia y la adolescencia, que habla directamente de la explotación sexual en la infancia y la adolescencia. Es la ley que permitirá la protección más efectiva y, como digo, tiene unas dimensiones muy importantes. No la reconocemos más que en algunos casos. Cínicamente parece que solo existe en el sistema de protección a la infancia y adolescencia. No es cierto, es decir, con la Guardia Civil y la Policía Nacional estudiamos las operaciones que ellos habían realizado contra la pornografía infantil y en 5 años en Baleares se habían realizado 35 intervenciones contra la pornografía en la infancia y adolescencia, con imágenes producidas de menores en Baleares, y muchas familias en situación normalizada ni se daban cuenta de que sus hijos e hijas, sobre todo sus hijas, estaban produciendo esas imágenes o estaban siendo inducidas a producirlas, ¿no? Con centenares y centenares de menores implicados. Hay que parar esta situación, está creciendo, las tecnologías de la información la están facilitando. Instagram, TikTok, OnlyFans y muchas otras redes, desgraciadamente, las están facilitando y están entrando en nuestras casas de la manera más sutil que nos podamos imaginar y captando niños y niñas, pero sobre todo niñas de edades pues muy reducidas y siendo muy crueles con estas personas tan Luego hay por jóvenes. otra parte que se ponen de pronto de moda lugares que nada tienen que ver con la prostitución. Por ejemplo, aquí en Palma de Mallorca, la estación intermodal, que constantemente los medios de comunicación están denunciando que se encuentran ya no parejas, sino grupos de personas practicando la prostitución, incluso menores, o ese otro parque que hay a la altura de la carretera de Manacor, y sin embargo no pasa nada. Bueno, la policía ahora va a tener una herramienta legal mucho más clara. Fíjese, en el Código Penal
ya estaba regulado la corrupción de menores y ya estaba regulada la pornografía infantil. Pero y gracias a eso, las intervenciones policiales de las fuerzas y cuerpos de seguridad que le comentaba antes. Pero la nueva ley les da una herramienta mucho más avanzada y mucho más, ¿cómo decir?, preparada para hacer frente a estas situaciones. Y vamos a ver cambios notorios, espero, ¿no? ¿Qué falta? La reglamentación de esa ley y falta los recursos suficientes para que eso se pueda llevar a cabo en buenas condiciones. Pero yo estoy esperanzado, la ley es muy buena, es una ley de 50 páginas, hay que leerla porque realmente detalla muchas situaciones y son situaciones que están pasando, como las que usted dice y muchas otras, ¿no? La verdad, lamentables. Y vamos a ver si nos sensibilizamos y nos damos cuenta de que es un problema que nos puede afectar a todos en cualquier momento. Porque Última, todos estamos relacionados con menores, porque sean nuestros hijos, nuestros nietos o nuestros sobrinos, es igual. O sencillamente últimamente, porque somos ciudadanos decentes. últimamente se están hablando de abusos sexuales de menores de establecimientos tutelados. ¿Hasta qué, ¿Hasta qué punto los políticos tienen responsabilidad sobre estas situaciones? Tenemos responsabilidad todos porque si ha pasado y está pasando en todo el Estado, es porque algo fallaba. Por supuesto que fallaba. Pero ha de quedar clara una cosa. El sistema de protección lo que tiene que hacer es sustituir a las familias, cuando las familias, por alguna cuestión, la que sea, se han encontrado con dificultades para atender correctamente a sus hijos, por lo que sea, ¿no? Y hay casos excepcionales, si quieren, que habría que estudiar. Bueno, muy bien. Pero deben sustituir a las familias. Por lo tanto, una chica o un chico de 13 años sale por la mañana del piso en el que vive o de la casa en la que vive y se va al instituto. El educador no lo puede vigilar, ni le puede poner una cámara encima, ni puede hacer un tipo de vigilancia para la que no está preparado. Que no es su función y no puede hacerlo porque los menores tienen derechos y tienen que poder hacer una vida normalizada. En esa vida normalizada hay muchísimas horas en las que pueden ser captados y después los educadores lo podrán saber o no lo sabrán. Bueno, como muchas familias que yo le he dicho antes, que finalmente cuando Fiscalía hace caer esa mafia, se dan cuenta de que sus hijas estaban ahí implicadas. Y hablan con el fiscal y dicen, no, yo puedo controlar esta situación. Y se calla esa situación y nadie lo va a saber. Por supuesto que nadie lo va a saber porque debe haber esa protección. No podemos estigmatizar a los menores que están en el sistema de protección a la infancia, extendiendo las dudas sobre que todos están implicados o que muchísimos están implicados. Para nada, muy poquitos están implicados. Y los culpables son esas mafias o esos predadores que los captan, a veces los han captado en el instituto o los captan porque muchos captadores son chicos y chicas de 16 años o de 17, no nos engañemos. O los captan en cualquier circunstancia en la calle en su vida normalizada. Bueno, pues hay que armarse socialmente para que eso no pase. Dejemos de echarnos culpas entre fiscalía, policías, profesionales, educadores, sistema de protección, porque compete a todo el mundo. Y cuando vemos que algo está pasando, cualquier ciudadano tiene la obligatoriedad de denunciarlo. Yo creo que no hay que ser tampoco aquí cínicos. Lo hablamos en Santander. La única organización transparente en España de la administración pública que dio datos fue la del Instituto Mallorquín de Afers Socials, el IMAS, la única del Estado. Lo que usted se puede imaginar es que inmediatamente todas las otras administraciones dieron órdenes de que no se daba ningún dato sobre estas situaciones, cuando les está pasando igualmente. La Fiscalía del Estado, en la memoria de 2020, sobre datos de 2019, hablaba de 1.500 menores en España. 1.500. 1.500. Son muchísimos. No nos engañemos, está pasando en todas las administraciones. Desgraciadamente, pero es que está pasando a familias normalizadas que ni siquiera lo saben. Los 1.500, por cierto, no eran de administraciones porque ni se sabe bien, porque algunas administraciones autonómicas ni informan de sus datos. Eso va a cambiar con esta nueva ley, ¿no? Pero por ahora es así.
Y si el IMAS hizo un ejercicio de transparencia, yo creo que no hay que atacarlos. Es una muy buena oportunidad para que eso deje de pasar. Y hay que conseguirlo. Pero está pasando en todas partes y les está pasando a familias normalizadas porque Internet está entrando en todas las casas, en todas las situaciones. Doctor Ballester, ha sido un placer hablar con usted. Muchas gracias por la información que nos ha dado. Y si usted quiere añadir algo más, hágalo. No, muchas gracias por la radio de servicio público que hacéis y sigamos interesados y sensibilizando en este tema a nuestros conciudadanos. Pues hasta la próxima ocasión. Hasta pronto.